perdemos hoy y mañana y se acabó el split. Y yo no sé cómo más subirlo, weón. Imagínense los playoffs, cuando importe de verdad. ¿Qué balances hago del Stage 1 a nivel deportivo? Fue muy bueno al inicio, fue importante asegurar 5 de 6 partidos, pero los playoffs realmente fueron una decepción muy fuerte. Así que por un lado positivo, por otro lado un poco decepcionado. Agridulce en cuanto al Stage 1, si bien estoy conforme con el resultado final, sí es cierto que el equipo daba para más y creo que lo demostramos. Fue una evolución del equipo, estuvo bueno, lamentablemente de un más a menos, pero demuestra que los cambios que se hicieron, la incorporación de Hit, fue un aporte y un cambio que era necesario para el equipo. La prueba que tuvimos en las primeras semanas fue como una prueba de que de verdad estábamos para cosas grandes. Cuando estábamos en los 4 primeros fue como un gusto amargo porque nosotros esperábamos más, queríamos incluso hasta clasificar a ganar la liga, sabemos que lo teníamos, pero por lo menos no fue totalmente todo negativo. Vale, pobre, weón. Todo mundo numa ilha. Ué, que? Boa sorte. Aló, weón. Amasen. ¡Las carnitas, Macino! Te esperamos en la oficina. He has to do something truly extraordinary to keep this map alive. Spike planted. But look at this setup. How can he crack this, man? Trip behind him. He can't even go down. Rebs and Crew. A dominant opener to this series. Yo les quiero agradecer, weón. Yo entré terrible nervioso, weón. Fuera, weón. No sé qué me pasó. No podía enfocarme en la partida. Estaba muy nervioso. Tranqui. Papá está acá. No pasa. Esa wea nos hace ser el equipo que somos, hermano. Fuera, weón. Porque si que no estoy yo, está el Cloud, está el Hit, está el Mercer, está el Chai, están todos, hermano. Eso es lo que necesitamos en un equipo. Yo no estaba enojado porque la estaba cagando, estaba nervioso, weón. Fuera, weón, nunca me había pasado una wea así, entré nervioso, No weón. tengamos miedo de cagarla, boludo. Jugamos así, boludo. Igual estaba cayendo un hoyo culiado porque no podía trocar, pero acá mi compa, weón. Sí, weón, estaba amasando este weón. Mírame, vos. Hermano, yo lo veía este weón amasar y dije, ya, weón, tengo que ponerme las pilas. Empezar a amasar. A pressão agora são deles. Toda. Toda. Nosotros aprovechemos esa wea. A pressão são deles. E jogamos juntos, vamos matar vencimos todos. cada- sí. Vamos matar todos. Siempre. Bueno, cabrón. Sigamos juntos. Vamos, ahora. Sigamos Ahora es juntos. cuando van a pelear ellos. Sí. Uno, dos, tres. Steady, real steady. Loud still have 5 to work with Esmelsa coming alive. And Lab now with 2 players up there on Heaven. Cullen's to spray through's found 1, but less is left on an island. And QCK, often maligned, yet to take the highlights, gets brought down. The K they saw, they conquered. Crew Visa, a 4-0 in stage 1. Couldn't be any more different from last year, Mitch. 4-0 our group. La química de equipo ha sido un trabajo no solo mío, sino que también de todo el staff. Creo que todos han aportado de una forma muy importante para que lo que hemos encontrado ahora llegue a este nivel de rendimiento. Es una constante evolución, seguimos trabajando en eso, tenemos un techo aún más alto y para eso tenemos que seguir trabajando en las pequeñas diferencias entre jugadores. No todas las semanas son igual de buenas, no todas las semanas son igual de productivas en cuanto al rendimiento de cada uno y hay que encontrar que el equipo como constante siga evolucionando. Tenemos que ir muchas veces conversando mucho entre el staff para descubrir qué es lo que está ocurriendo y cómo lo vamos trabajando. Solo recordarle al público, a quienes nos apoyan, a toda la hinchada de Crew que sigan apoyando. Siento que es súper importante que entiendan que ellos cumplen un rol dentro de lo que es el equipo. Los chicos sienten el apoyo, les gusta mucho ver que dentro de las redes quienes los están buscando siempre desde afuera impactan positivamente. Los chicos están haciendo todo lo posible junto con todo el staff para trabajar y seguir mejorando. Creo que no pasó en estos últimos 2 días de reino, pero pasó en el camping contra Loud. Que estábamos muy pussy jugando, estábamos jugando sin reaccionar, depende de cómo salgamos todos, si partimos celebrando, todas esas cosas para mí afectan, le vais dando un poquito más de confianza a tu compañero, o si es que vais al principio en la partida te veis que ya empezaste como a evitar, tu compañero igual lo ve, pues cachai, como digo, ya voy a ponerme en el mismo mood de él, pues cachai, sé que más adelante también se tira para arriba, pero a donde cuesta más siempre
al principio. Va a ser una serie diferente por el mismo hecho de que con este nos clasificamos primero. Y aunque no pensemos en eso, cuando no lo tengamos en cuenta, está en nuestro subconsciente. Sí. Entonces no hay que frustrarse. Yo creo que hay una sola cosa que es imperdonable salir de ahora, y es que no luchemos, que hagamos lo que hacemos siempre en scrim, que festejemos las rondas. Todo eso forma parte de la lucha. Como que independientemente de las cosas que no estén saliendo dentro del server, sigamos haciéndolas, porque no nos alejemos del gameplay y no intentemos buscar una troca de más cuando las cosas no estén saliendo. Intentemos siempre pegarnos como a lo nuestro. Esta semana ha habido mucho ruido, ha habido muchas tablas de Excel, mucha matemática, mucho que si este gana, mucho que si este pierde. Yo no quiero que ese ruido nos distraiga de dónde tenemos que tener la cabeza. Porque sí que es verdad que si ganamos pasa no sé qué, y si pierde el EG pasa no sé quién, y ganamos 6 partidos y aún así no estamos en playoffs y lo que sea. Pues volvamos a poner la cabeza en nuestros protocolos, este es lo único que importa. No importa si ellos hicieron esto, si él hizo lo otro, si este pinó, y la cabeza que esté en nuestros protocolos, en nuestra personalidad de juego y en jugar para el compañero. Que esas son las cosas que nos hacen ganar hoy y nos van a hacer ganar mañana. ¡Véanse acá! 1, 2, 3, crew! Bit of hope. Meltzer dropping the Dizzy, but getting dropped in return, but Kesnit fills the space. Bang able to punch back. Through the madness of that round, we're settled at 2 apiece. Bang looking, trying to land the shots onto 1. 13-7 for the LATAM representatives. Crew are not slowing down. Bueno, partimos ganando la pistol. Vamos, así gritamos, vamos, ganamos la 1, vamos. Ganhamos mapa. Sí, ganhamos mapa, parece que perdemos. Claro, vamos. Las cosas salen mal, cabros. Calmémonos, reseteemos, como dijo, perdimos 2 rondas seguidas y ya empezamos a frustrarnos y a pensar en lo que podíamos mejorar. Es solo respirar profundo. Respiremos, escuche la cal y sigamos jugando. Vamos. ¡Quédate aquí! 1, 2, 3, crew! Everything is falling apart. Maybe a kill onto you with the spit, but it doesn't even connect. They've got this position. They know it's all over now. It will not come through. Split is on the cards. That was such a sick map out of both teams. No me lo puedo creer, en serio todavía ese mapa culiado. Vean que lo perdimos nosotros. Tampoco hicieron nada de otro mundo. Y por lo mismo depende de nosotros también. Ellos salieron a jugar, ellos tienen personalidad también. Estos tipos tienen perso. Pero si nosotros imponemos la nuestra, si nosotros imponemos la nuestra por sobre la de ellos, solventamos la ronda. Pero lo que importa ahora es que salgamos allá afuera con 5 personas que empiecen de cero a imponer en el sprint. Y partiendo de eso, podemos ganar a serie. Que todavía no me lo puedo creer. Hermano, te lo juro, no sé, es que sé lo que me da lata, es que no se lo merecían. Esa es la wea. Pero no importa quién lo merece. Y lo perdimos nosotros. ¿Puedes hacer algo sobre eso? No, sí sé, lo sé, pero por eso estoy luchando contra mí de llegar al split con el split nomás, pero... Por eso, mente lo más práctica posible ahora, enfocada en tus tareas en el split ahora, ¿vale? Ahí es la forma de mostrarlo ahora. Ya, suéltelo, Shai, suéltelo. Es un 2 de 3, por eso es un 2 de 3. Porque ellos no nuestro pick, no saben nuestro pick, y ahorita lo hacemos 3. Crew are so spread out. 30 seconds left. Oh. Sound made. Now they know where he is. The prey waiting on the other side will fall. LATAM on top. Crew locked the #1 seed. What a stage for Crew. And the way that they've done it too. My God. Si esperábamos quedar entre los 4 primeros lugares de la competición, sí. O sea, creo que realmente intentamos trabajar y prepararnos como un equipo campeón. Realmente lo que queremos es ser campeones. Yo esperaba quedar entre los 4 mejores de la competición. No sabía si íbamos a llegar a tiempo para el Stage 1, a llegar a ese nivel. Sí, lo esperaba, pero se dio de manera bastante rápida y natural. Y está demostrado en series, en entrenamientos, que lo que hacemos funciona y es cosa de no sabotearnos a nosotros mismos porque el nivel y el potencial lo tenemos. Vengan, caballeros, relojados. Ahí, Filio. ¡Vamos! Bueno, chicos. Yo creo que lo más importante, que por parte capaz está de más decirlo, y espero que todo el mundo encare la serie como cualquier otra serie. Es verdad que ya no vale para nada, no va a cambiar nuestro seed, ganemos o perdamos. Yo sé que es un partido que hace mucho escándalo, que hace mucho ruido, el clásico, lo que quieran y lo que digan. Lo más importante es de que nos mantengamos en la misma línea. Si bien no nos jugamos un seed,
nos jugamos un punto para Champions, que en el partido pasado contra Wondertips jugamos contra un buen equipo y nos llevaron al límite en algunos momentos. Hoy es un rival que nos va a desafiar, pero creo que nosotros también nos vamos a desafiar a ellos. Ambos nos vamos a fracturar, nosotros a ellos a nosotros, pero el equipo que persista, pongan atención, el equipo que persiste, el equipo que gana el partido, es aquel equipo que tenga la capacidad de estar juntos. Somos un equipo que tira de hacerlo juntos. Y Wondertips nos llevó al límite de que nos hacía separarnos en Breeze. Nos hacía hasta de repente caer en baitearnos un poco, abandonar a los otros. ¿Sí o no? Sí. Ese es el reto para hoy. Ante la adversidad, hagámoslo juntos. ¿Vale? Vamos. El mouse viene ese. No lo toqué. ¿Cuánto se me ha ¿Cómo se está así? A ver. Tranquilo? Cachorrinho. Mata todo mundo hoje não, Iago. Mano, não mata Vocês estão ninguém. 5-0 já? Não me mata não, Iago. Mano, vocês estão 5-0. Não mata ninguém, mano. Não mata Valeu, ninguém, bom jogo, mano. rapaziada. Agárrenlo. Saca la coche, no Era el momento. me dejan tirado en el piso. Voy para ese lado, ¿no? Here they come from topside, the judge, or is it jury? An executioner for Aspas is the aim. And Crew taking his sweet time now, falling one by one, and my goodness! I call it a compelling matchup on paper, it's true! But when the rubber hit the road, Leviathan, by far, the superior roster on a set. O sea, yo sentía que habían buenas rondas, plantamos muchas veces las bombas, pero perdimos mucha ronda en post-plan que ya era de verdad, era como pegar. Querer trocar. Era pegarle el combo nomás, ¿cachai? Estamos bem nos conceitos do mapa, em que hacer, pero falta intensidade no final. Cabros, ¿desde cuándo yo soy el que más grita? Son ustedes los que más festejan, los que más se la viven, los que más todo, boludo. Yo soy el que está ahí más quietito. Levantémonos. Vamos, boludo, no puede ser. ¿Qué vamos a perder este partido? No vamos a perder nada. Si me están diciendo, bueno, estamos haciendo un juego contra Handred y vamos 3-0 en la liga, si importan los puntos, si importa clasificarse, ahí sí te lo entiendo, pero no jugamos nada ahora, cabros. Imagínense los playoffs, entonces, cuando importe de verdad. La oportunidad que tenemos para trabajar en esto, para probarnos realmente bajo este nivel de presión, y creo que depende de ustedes en el fondo demostrar y dar ese paso hacia adelante. Disfrutemos, boludo, disfrutemos, juguemos a reírnos, a todo, no importa si nos están haciendo mierda, si nosotros lo estamos haciendo mierda, no importa. Si nosotros jugamos bien cuando nos divertimos, cuando hablamos, cuando le decimos ya, vení ahorita acá, 1, 2, 3, vamos, hacemos esto. Cuando pasa eso, Vamos una porra, venga. Vamos, venga, vamos. si se puede. O sea, diviértanse, ríanse, tienen un chiste. Vamos. Vamos, Que nada vamos. sale, weón. Hay que levantarse, vamos. Vamos. Hay que despertar, dale, vamos. Vamos, weón. ¡Déjate aquí! Okay, no punish. He slipped through, but only just. They haven't actually broken the cameo though. There it goes now, but Tech spotted out. Great first kill. Drone is gonna come up now to try to get some space for Crew. Aspas trying to go for a variation there. Rewarded with some damage on Shy, but nothing more. Shy wants to push through that cyber cage here, and Mazzino's already gone down. Aspas trying to wrap the right-hand side. Cloud's not ready for it, but he got his. And Crew are far from done. It all starts with a spark. It's a Kismet ace to send them on a collision course with Leviathan. Nosotros nos esforzamos más que todos, nosotros lo sabemos y no podemos llegar a entregárselo así, weón. Y tenemos que olvidarnos de las cosas. Si alguien está con una espina, que lo diga, weón, que lo diga y ahí nosotros le vamos a ayudar, hermano. Yo le dije a esa weón, necesitaba soltarlo. ¿Y cómo estuvo el segundo mapa, weón? Hablaba hasta por ustedes, weón, fuera weón. Sí. Es porque nosotros necesitamos soltar las cosas y nosotros tenemos la confianza en cada uno, weón. Yo se lo dije en la charla y lo vengo echando todo el día. Este es un partido del equipo que logre permanecer más juntos, va a ganar. Ellos nos derribaron. Despertaste. ¿Nos levantamos o no? Sí. No nos destruyeron. Ahora es donde ellos tienen la pelota de o nos destruyeron o nos levantamos. Ya demostraron que pudieron reponerse. Ahora hay que confirmarlo. ¡Pégate acá! Clock ticking. They're still gonna have to fight for a Wyatt. Melsa has some mobility with those shrouded steps. Class with an orb up on the spike. It's gonna get a tickle. Mazzino trying to fight through that smoke. They're gonna be patient about it. They know these are just fakes. He's on the corner. But Con comes alive. And what a time to do it! The Sea Dragon rears its head.
true tyrant of Americas. Entregando el Dios, Palo. Sí, estás entregando los últimos 2 mapas. Pero es que no da, pues, bueno, ustedes tienen mapas, pues, bueno. Y el Panchito, el segundo mapa. Estaba con Muiter, estaba guardando. El Segurín Rodríguez. Estaba baitando cuchillo. Si nos dijo esa misma weá. ¿Qué dijo? Que estaba guardando mucho. Que no estaba haciendo, estoy asegurando. Hermano, qué partido. Todo bueno, sí, todo bueno el cumpleañito. Hermano, el primer mapa me hizo Jet Deep, pero el segundo me la pasé, pues, weón, easy. Hermano, el primer mapa a mí me mataron todo el rápido y no, weón. La llave moría. Estaba para llorar ahí. Sí, creo que cambió algo de la fase regular a los playoffs. Creo que durante toda la fase regular la cabeza la teníamos en cada serie. No pensábamos tanto en el futuro, en si íbamos a clasificar o no, sino hacer lo mejor posible para esa serie. Y creo que conforme pasó el split, las semanas, uno empieza a acumular cansancio, empieza a acumular estrés, empieza a acumular ya varias horas de entreno, que empezamos a poner la cabeza en lugares donde no tenía que estar. Empezamos a pensar capaz mucho en la clasificación, en su momento mucho en la tabla de puntos, de cuántos tiene este, cuántos tiene el otro para pasar. En Shanghái empezamos a pensar mucho en las diferencias con el compañero, en las cosas que realmente no nos hacen mejorar, aquellas cosas que no nos hicieron ganar en ninguna de las primeras 5 series, y creo que hubo un quiebre de eso de entre la liga y los playoffs. Y considero que por ahí es que salió la decaída de rendimiento. Lo que más cambió fue el propio desgaste del grupo. Después de tanto tiempo de trabajo, tanta fatiga, tanto desgaste, no pudimos mantenernos con esa frescura con la que veníamos al principio de la temporada. Fue algo más inconsciente, no fue algo que nosotros lo hicimos porque queríamos, como que inconscientemente empezamos como a desviarnos del camino correcto, que sabíamos que nosotros funcionaba, tampoco eso influyendo en nuestra forma de juego, en nuestra confianza a la hora de jugar, en contra rivales que sí te ponen en aprietos, era donde más se notaba nuestra carencia. Yo creo que fue un poco la intensidad de cómo veníamos haciendo las cosas, que fue un reflejo de cómo practicas, después se replica en el torneo de la liga. No creo que haya sido como que cada uno lo quería hacer, pero fue inconscientemente de que lamentablemente el trabajo como que venía un poco decayendo de intensidad y de algunas cosas que no encajaban. ¡Delicia! ¡Venga, Hichi! ¡Delicia! Pero sí, enséñala. ¡Ay, soy chipero! ¡Ay, soy chipero! Pero subir el volumen, boludo. ¿Quieres más? ¡Nosa! Ahí está. ¡Ay, soy chipero! ¡Ay, soy chipero! Y fuera, bebé, ayer jugamos nuestra scrim número 140 con Hit. 140 scrims, señores. 100 pitos. Por ahí estamos por cumplir 4 meses acá, y de los 4 meses hemos trabajado el 80% de los días. Y bueno, creo que venimos de unos 3 días duros. Es normal que después de 140 scrims que lleva Hichi, pero 240 scrims que llevamos todos los demás, con Butita jugamos 100 scrims, 110 scrims. Es normal ser más susceptible a la frustración, es normal tener más estrés, es normal estar cansados. Uno también se agota de competir, por ejemplo. Las fuerzas no son infinitas, la paciencia no es infinita. No es fácil ser positivo siempre y encarar todo bien y decir no pasa nada. En medio de todo ese cansancio y toda esa dificultad, creo que es fácil perder por qué hacemos lo que hacemos. Pregúntense internamente cuándo fue la última vez que se recordaron por qué hacen esto, y recordar por qué estamos acá. Siento que la presión nos apretó mucho esta semana. Ahora tenemos algo que perder, porque uno comparte la liga y dice, bueno, quién sabe. Pero bueno, la liga se nos dio, llegamos hasta acá, Seed 1, ya un partido de Shanghái. Creo que la presión te afecta a nivel del pensamiento. Yo les cuento una historia. La semana pasada estaba yo ahí, me fui a acostar y no me podía dormir. A mí usualmente me cuesta dormir. Y digo, voy a ver si está jugando alguien. Estaba jugando DRX y era su segundo partido. Ellos pasaron como Seed 1, jugaron, la palmaron, llegaron otra vez, ese partido lo veo yo. Yo me puse a pensar, ¿y si esto es la palma? Llegaron invictos. Y en mi cabeza empiezo a tener esos pensamientos de, podríamos ser nosotros. Yo decía, qué porquería, qué mal llegar hasta ese punto, como Seed 1, una buena liga, para nada, porque lo perdemos hoy y mañana y se acabó el split. Y entonces yo empiezo a tener ese montón como de pensamientos y no duermo. Yo esa noche casi no dormí. Y yo me doy cuenta que mis pensamientos cambiaron. Yo no estaba pensando tanto como en lo que suelo pensar de, ya mejoremos esto, este mapa necesita esto, sino ya estaba pensando en
¿Qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si? Creo que también pasa que uno cae con la presión de que la gente se ilusiona, la familia se ilusiona. Y uno piensa en eso. Uno dice, madre, está la familia, está la gente, los fans, está todo el mundo ilusionado. Y más allá de eso, creo que uno se ilusiona. La presión te hace enfocarte en lo que puedes perder. Te da un enfoque negativo, te hace pensar en lo que puedes perder, en lo que puede salir mal. Ahora súmenle esa carga de presión a toda la carga que llevamos ya de trabajo. De 240 streams para uno, 140 para otro. La lucha de hoy yo creo que es no dejar que la presión nos saque donde tenemos que estar. La presión nos va a afectar a nivel mental. La única manera de superar la presión es ignorar esos pensamientos negativos. No nos enfoquemos en lo que podemos perder, porque lo que podemos perder no es ni la mitad de lo que podemos ganar. Saben que si perdemos, o sea, realmente no vamos a Shanghái, no pasa nada. Tocará hacer lo que hemos hecho ya, descansar, volver al treino, arreglar, salir al segundo split. Pero si ganamos, ahí es donde yo creo que hay muchas cosas buenas. La cabeza en nuestro fucking juego, que nos hemos demostrado 1.000.000 de veces que funciona, ¿o no? Y me pasó personalmente, también siento que en el grupo mucho últimamente, y es que el único error a nosotros caer es cuando nos quedamos callados y no decimos lo que sentimos. Y si se dieron cuenta el por qué volvimos al nivel, yo creo que es porque estamos expresándonos y diciéndonos todas esas cosas que te ayudan a limpiar la mente. Bueno, yo personalmente antes pensaba y tenía la filosofía de que ser un robot y ser un bot te iba a servir a rendir siempre, pero al final te llenáis la cabeza de estupideces y tenéis que vivir el momento y tirarte al miedo. Tenemos que darlo todo, bueno, si nos equivocamos, sintamos ira, sintamos enojo, sintamos felicidad, sintamos todo. Pero si te estás comiendo la cabeza tus sentimientos, expresémoslo en el equipo y salgamos adelante juntos. El ejemplo que se hace en Mets, lo que le ha pasado, que es a cualquiera de ustedes durante la semana, es la mejor muestra de que como equipo, como hemos dicho en un principio, esta sinergia, el estar juntos, ¿cierto?, el estar unidos, es nuestra fortaleza principal. Hablamos mucho del concepto de la presión. En el mundo del deporte, no sé si han escuchado alguna vez, la presión es un privilegio. En el fondo es un privilegio porque ustedes, con todo lo que han conseguido y lo que han avanzado, han llegado a este punto donde tienen el privilegio de poder sentir la presión. No todos la tienen. Muchos quedaron en el camino. Y ustedes, como tienen este privilegio, también saben cómo llegar acá y saben cómo vencerlo. Y como decía Tom muy bien, el foco es, independiente de que el pensamiento va a estar enfocado a lo mejor en la presión, también va a estar muy enfocado en lo que tenemos que hacer, que es en las tareas dentro del juego, los protocolos dentro del juego y sobre todo en un punto más importante que es como cerraba justamente Melzer, en el apoyo a los compañeros. Si nos mantenemos juntos bajo ese nivel de presión, somos más fuertes que el rival. Bora. Bora. Vamos juntos, señores. ¡Vamos! ¡Bora, señor! Inevitable is the word that comes to mind once again here for this team. This map should be their playground. One obstacle removed, but not the next. With Valen's last final blow, that's the opening map going away at G2. Pero hay que sacarse el mapa culiado a la cabeza, weón. Un solo fix, es uno solo. Abrirnos juntos. Habré contado 6 o 7 veces en todo el mapa que contamos. 1, 2, 3, nos abrimos. Y todas las veces que contamos salen trades positivos. Siempre. Nos falta coordinarnos. Nos falta decir, che, me voy a abrir acá. 1, 2, 3. Vamos, somos 3 abriéndonos. Pum, matamos 3 cada vez que lo hacemos. Fuera, weón, no importa lo que hagan ellos. No importa, hermano, lo hemos hablado miles de veces. Boludo, en Scream nunca hablamos de lo que están haciendo los otros, boludo. Siempre imponemos nosotros lo que vamos a hacer. No estamos enchufados todavía. No estamos enchufados en el juego. ¿Sí? Estamos fuera por alguna razón. Teu amigo tá acá, pensa em estar perto. Sempre, toda hora. Jogar junto não é só falar, vamos jogar junto, porque é muito geral. É muito general. Sim. Então o que estão errando é no patching, é de estar perto, estar cerca um do outro, sabe? Oye, no lo entreguemos, weón. No salgamos rendidos, no salgamos caribajos, weón. Vamos. ¡Pégate acá! 1, 2, 3, crew! You need to push Jonah P off the B main angle to cause some kind of loss of info. Kirsten tries to swing this one, surely his back's open, it's a paranoia right through them, and leave! Oh my, the support of utility! It's perfection at play for G2! A ticket inside, around the world they go! Straight to Shanghai! Creo que sí afectó al equipo bastante. La derrota contra G2 pues te deja en la situación de te queda una oportunidad para pasar, para todo o nada. Te vas a la casa. En especial la de G2 creo que eso sí afectó al grupo. ¿Estás ready? It's going to be a necessary kill. Bang again. Shuts it down. Who's asking for it? Yeah.
Rush 2, Mid-Age. Ellos piquearon Lotus, nosotros piqueamos Icebox y Decider Sunset. Siento que hoy es un día que se trata de salir a jugar con el alma, con el corazón. Lo que siento que dejamos, la strat que dejamos afuera fue la strat de fluir. Si bien hay un playbook, si bien hay protocolos, nosotros no jugamos a un estilo de juego súper estructurado, súper diseñado, con todo previsto. Nuestro estilo de juego siempre ha sido un estilo de juego que prioriza que cada uno explote su talento. Volvamos a fluir, de que volvamos a jugar, a ser naturales, a ser reales. Me preguntaban qué vi yo ayer de 100 Tips que castigaba a Leviatán. Pues la energía. O sea, la energía no solo porque el Bustio se para y se pone loco, sino creo que ellos tienen mucha energía fuera del juego, pero dentro del juego también. Siento que a donde sea que nosotros vamos siempre somos energía. Y cuando no replicamos eso in-game, no jugamos nada. En los partidos me había pasado que llegaba a la casa drenado. Las últimas veces no me he sentido así y hoy yo quiero hacerlo también. Hoy también quiero regresar a la casa y decir, di mi alma en las pausas. O en los momentos en los que pude ayudar, di mi alma, di lo que tenía aquí adentro, ¿saben? Se pueden comprometer todos hoy a que nos vamos de acá con 0 de energía, después de darlo todo en la serie. Eso es todo lo que yo quería decirles, mis caballos. Quiero decir algo. El gran foco de hoy y es como dice Atom, tiene que ser fluir. O sea, Atom no me va a dejar mentir. Yo literalmente estaba festejando cada vez que contábamos para abrirnos. Y era premonitorio porque yo festejaba y ganábamos el trade después de que yo festejar. Solo porque contamos. No dejemos de hacer esas cosas que nos hacen fluir. Y lo que nos hace fluir es eso, es coordinarnos, decirnos, bueno, quiero hacer esto, bueno, espérame, voy. 1, 2, 3, pum, lo hacemos juntos, juntos, con utilidad. Que no nos apuremos por querer hacer algo, hacerlo insta, me abro insta, porque eso va a salir mal. Y dar mi todo, dar mi energía y también buscar que la energía, que entre todos se levante esa energía, ¿no? Se levanten esos ánimos, se levanten esas fuerzas. Y de ahí para adelante es un huevo, ¿no? Mufa. Leviathan, crew, if you can line up on the ramp inside to the left. Yes, sir. Thank you, General Adams. To mention here is Leviathan don't have space anywhere else on the map. So this is not really gonna manipulate much. And they've lost the space. Yeah, this is a very deep alarm bot front B as well. Plan A of this goes awry. But they commit anyway. Oh, Klaus and Kesnick keep them back. Kesnick goes aggressive. The ult in hand is 3. It will fall. Tex cannot do anything. Defenders win. Crew is slaughtered. Leviathan on Lotus. This is a map that left 1 to close out the first series they played against each other to secure first seed going into this. But the implications of this match are far greater than the previous. Solo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué creen que ganamos? Porque estamos muy unidos, weón. Pero, weón. O sea, como que creo que la única weá que nos juega en contra es cuando no nos unimos, fuera weón. De verdad que nuestra fortaleza es el otro. Pero yo siento que no terminamos de entender. Ahí vamos entendiéndolo un poco, ya ven esos sus cocos que tienen ahí pervertidos. Pero nuestra fortaleza está en el otro. Quando reagimos, hablamos algo. Se demora muito, já foi. Então é o timing. Tem um timing. Sí. Y no hay que pensar, es que nosotros no llegamos hasta acá así. ¿Cuál era la misión de hoy día? No pensar, jugar con el corazón, fluir. Pero vean, nosotros llegamos hasta este punto, llegamos a este punto de los playoffs porque escuchábamos las estupideces que decía el otro y decíamos, vamos. Ahora es cuando más nos tenemos que unir. No nos separemos, weón. Esta weá no es de individual, es de todos juntos. Vamos. Vai, Popper. ¡Quédate aquí! ¡Vamos! They don't commit. Klaus is in a really big spot. 1 found. Tex now dancing around it, and it's traded. Still numbers in favor of the defense, and now the ult invested. Kesnick pushing forward, and King is on the prowl, looking to claim the crown once more. They knew he was there, and he's gonna land the shots. Can Kesnick do it? First couple of blades go, the easiest kill of their life. We're far from done here. What a map! 13-11. Leviathan close it out. Pablo, expresémonos y nos demos poquitico. Ya lo que quieran. Hermano, estamos jugando cagones, weón. Y cada uno haciendo sus cosas, weón.
Y yo no sé cómo más subirlo, weón, fuera weón. Se nota mucho de que estamos cagados de miedo y se nota en distintas Sí, maneras. se nota Se eso, nota en la weón. actitud, se nota en la frustración, se nota en que no queremos seguir la idea y damos miles de propuestas y no estamos siguiendo una sola idea. Ahora Sí. estamos sobre tratando de hablar para poder cerrar el mapa. Está bien, expresémonos, pero ya hemos hablado más de una semana, más de un mes, las mismas cosas de estar juntos, porque si nos empezamos a atacar ahora, nos vamos a perder nosotros mismos. por partidos, eso. ¿cachai? La lucha es colectiva. Por eso. Peleemos juntos entre nosotros. O sea, levantémonos. Klaus in a really nice spot here. Look at Calm on the flank. There is a trip on him, but they've got to know. Klaus on the defuse. He's gotten it to half. Stops. Calm. This is all on Calm right here. The tension building. He's on the swing. No target found. Oh, gets two. But he tries to get two of his own, and he does a 1v1 to decide how this ends. The Cam spotting the first. Can he deliver? Time is of the essence, and he will not be given the fight. The blue and the white will ripple and wave over international soil once more. Leviathan are headed to Shanghai. Fue duro, la verdad fue muy duro ya que veníamos con las expectativas muy altas de ganar 5 series y después a medida que fue pasando los playoffs y todo eso fue como un gusto amargo, fue como un golpe de realidad. Dolió porque esperábamos obviamente más de nosotros, pero igual feliz porque esto nos va a hacer dar cuenta de que siempre hay que, como que nunca hay que salirse del camino correcto. Bueno, yo creo que fue como un golpe de humildad haber perdido los últimos 3 partidos, más siendo que previo a eso veníamos como favoritos a clasificar y con tantas chances de poder perder 1 o 2 series sin que importe. Personalmente, para mí pegó duro. O sea, tenía como las ilusiones muy altas y que se rompan de la nada como el trabajo que veníamos haciendo y que no podíamos demostrar como esa faceta que dimos durante el inicio de la liga. Para mí fue duro, como, porque no podemos replicarla y yo creo que a todos los chicos también les dolió, pero también me da como un poco de tranquilidad el saber que está ahí, el poder volver a replicarlo. Yo diría que lo que hacemos sí funciona y está demostrado y que la clave es no salirse del camino correcto, no desviarse y cada día que va pasando ir poniéndole más tryhardeo, más foco, más de lo que uno tiene para que las cosas salgan prolijas y poder de verdad llegar a un nivel ganador que nadie te pueda ganar. Me llevo eso, yo creo que trabajando duro y haciendo un equipo que sea unido, que sea transparente, que pueda decirse las cosas y también cambiar cosas, puede llegar a cualquier parte. Sí, algo que me gustaría reforzar o cambiar del Stage 1 al Stage 2, creo que en el Stage 1 nos enfocamos mucho en lo técnico, en lo práctico, en el estilo de juego, en los fundamentos de juego y también un poco en que el grupo funcionara, que este Stage pues Hit era nuevo, con otro idioma y demás. Pero para el Stage 2 creo que la prioridad debería de ser demostrarnos a nosotros mismos y salir a demostrar en el servidor que genuinamente queremos ganar, que genuinamente queremos clasificar. Y eso no se demuestra con palabras, ni se demuestra solo el día del partido, sino se demuestra en el día a día, se demuestra en la forma en la que convivo con mis compañeros, se demuestra en la forma en la que trabajo cuando nadie me ve, se demuestra en la forma en la que entreno, en la actitud con la que vengo todos los días, se demuestra en todo, absolutamente todo lo que hago desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Creo que ese debería ser el cambio más grande y es lo que yo espero de todos en este grupo. A veces nos guardamos cosas, como intentar ser más expresivo, de decir las cosas que uno piensa, por más bien o males que estén y que la otra persona siempre sea receptiva. Eso me llevo y me gustaría mejorar yo y de todo el grupo. El trabajo día a día y personalmente creo que siempre que tengo una derrota creo que puedo dar un poco más. Personalmente eso es lo que voy a trabajar, como dar un poco más en la rutina que hago día a día y grupal creo que podemos trabajar de mejor manera en las prácticas. Yo creo que lo que más tenemos que trabajar de acá en adelante es la calidad con la que nos preparamos, la calidad de la preparación. Y nada, que la dinámica del grupo esté bien pulida para que no haya asperezas por ese lado. Algo para decir a los fans, una pena que no pasamos a Shanghái. Creo que todo el mundo estaba muy ilusionado, el mismo grupo, que creo que eso nos traicionó un poco al final del camino, pero como siempre decirles que no desistan, que no dejen de creer, de ilusionarse, que creo que es lo más bonito del deporte y que aún nos queda un split y estamos muy bien posicionados de cara a Champions. El grupo va a ser más fuerte después de estas derrotas. Que muchas gracias por el apoyo, en las buenas y en las malas. Veremos si
si podemos en el Stage 2 dar una mejor cara. Sigan apoyando, creo que es muy lindo que estén ahí durante las derrotas, durante las victorias y que no se vayan cambiando de bando, que he recibido mucho cariño, más que hate, que tengan fe, esperanza de que podemos, un representante de LATAM, llegar lejos. Que muchas gracias a todos, pero que siempre estuvo su apoyo en las buenas y en las malas sobre todo, porque fue donde más se notó. Cuando íbamos 5-0 era como, oh sí, Jaime, no sé qué, pero cuando quedamos eliminados igualmente estuvo el apoyo de la gente, por más allá que haya haters por el clásico y todo eso, que de verdad estoy muy agradecido con todos porque siento que hay más apoyo que hate. Quédense tranquilos que de verdad hay mucho que demostrar todavía. ¿Algún mensaje a los haters? ¿A quién? A los haters. Un mensaje a los haters. Pues yo les diría que se compren el bundle de club.